La diferencia entre vivir y morir, todas la sabemos, ¿verdad? Se supone. En Puerto Rico, muy pocas cosas podemos decir al día de hoy que son tan importantes como buscar médicos como el doctor John Guerra Moreno. Lo tenemos con nosotros. Él es hematólogo-oncólogo de Hope Wonders Oncology Care and director de hematología-oncología del Puerto Rico Children's Hospital, también conocido como el trabajo que yo quisiera hacer, pero no tengo esa capacidad, pero él sí la tiene. Gracias por estar con nosotros. Jay, gracias a ti por la invitación. Para mí, de verdad, es un privilegio poder estar aquí compartiendo contigo Al contrario, algunas gracias. cosas relacionadas a este tipo de condiciones. Ok, yo no sé lo que es poder salvar una vida. Usted lo hace como profesión. En algún momento llega un punto donde uno normaliza eso o todavía le sorprende el que a través de usted ser el único que hace trasplantes halogénicos en Puerto Rico de este tipo, de estas condiciones específicas, la vamos a discutir ahora. En algún momento uno dice, wow, yo estoy salvando vidas así. O sea, o llega un momento en que ya es el trabajo y pues se normaliza. Sí, evidentemente es parte de lo que uno hace todos los días, ¿cierto? Pero cada paciente es diferente y hay unos pacientes que llegan a uno, digámoslo, al corazón de uno de una manera diferente, en el sentido de que hay pacientes muy especiales. Mucha gente me dice a mí, doctor, ¿usted cómo hace para bregar con este tipo de condiciones todos los días? ¿Cierto? Pero siempre uno no deja de afectarle porque infortunadamente, Jay, estas son enfermedades que son muy serias y que muchas veces el paciente no sale adelante. Ok, voy a decir otra cosa. Yo no lo conozco a usted, pero la referencia que me han dado es que es una persona bastante sensible. Y, y no es la única vez que me han dicho ya una vez adicional y esta es la segunda vez. Perdóneme, pero muchos médicos que llegan a su posición son bastante creídos. Iba a decir otra palabra, pero en Guaynabo no me dejan decirla. Ok, es que llega un momento en que eso de salvar vidas, eso de hacer estos procedimientos, que es el único que lo hace en Puerto Rico, eh, llega un momento en que es como, pues ese es mi trabajo, quizás así a lo mejor la pregunta la hago mejor, o realmente todavía cada vez que un procedimiento es como, wow, o sea, yo estoy haciendo esto. Sí, es parte del trabajo diario, ¿no? O sea, bregar con ese tipo de enfermedades que es, como te contaba, son enfermedades muy graves. Pero definitivamente es parte de la sensibilidad de uno como ser humano. O sea, de bregar con este tipo de condiciones tan serias que tú tienes el paciente ahora, no sabes si mañana puede estar el paciente. Entonces, definitivamente lo más importante es con el compromiso y con el amor que uno puede bregar con este tipo de pacientes, sobre todo que son pacientes pediátricos, son niños. Cuando tuvo la primera pérdida, que estoy seguro que de haber sido muy duro, ¿cómo lo pudo trabajar? Cuando yo empecé en este campo de la oncología pediátrica, ya hace muchos años, yo realmente pensé que el tratamiento de cáncer estaba mucho más avanzado y que todos los niños se curaban, ¿cierto? Y para mí fue un golpe muy difícil cuando tú te enfrentas a tu primer paciente que no sale adelante por cuestiones de la enfermedad, porque hay enfermedades, aunque muchos pacientes de estos tienen la misma enfermedad, pero cada enfermedad se comporta de una manera diferente dependiendo de las características genotípicas que pueda tener el tumor. En este caso en particular, pues no solamente son malignidades, sino son enfermedades hematológicas que pueden ser altamente letales, incluso más que el mismo cáncer. Y doctor, usted es el único que ha hecho este procedimiento en Puerto Rico, porque antes no existía este procedimiento específico que quisiera que entrara en detalles ahora. Antes había que montarse un avión y buscar a ver dónde lo podemos conseguir. ¿Qué procedimiento usted está haciendo y es el único que lo hace aquí? Realmente el trasplante de médula ósea en Puerto Rico existe desde hace Ujú. varios años, ¿ok? No tanto es el trasplante de médula ósea como tal, porque se trata, yo tengo muchos años bregando con esos Ujú. pacientes aquí en Puerto Rico, es básicamente el tipo de condiciones que estamos empezando a trasplantar. O sea, porque el trasplante de médula ósea antes era básicamente, se trataban pacientes de malignidades, ¿cierto? Con cáncer. Ahora la idea es poder incorporar este tipo de tratamientos a enfermedades que no son cáncer, que son enfermedades hematológicas o genéticas, inmunodeficiencias, que definitivamente si el paciente no recibe este tipo de tratamiento, pues pueden realmente fallecer. Y entonces ese tipo de pacientes, como tú mencionas, pues se diagnostican y muchas veces había que enviarlos a Estados Unidos. Entonces ahora tenemos las posibilidades de poder trabajar este tipo de condiciones aquí y que el paciente reciba su tratamiento aquí en su tierra, cerca de su familia, porque eso es Con, bien importante. con todas las ventajas, seguro. Exactamente.
Y digo, presumo que no puede comer mofongo, pero pues sabe que lo tiene eso más cerca. Perdón, doctor, es que yo pienso todo en comida. Ok, ¿qué condiciones médicas se pueden tratar con este tipo de trasplante ahora, más allá del cáncer? Esa pregunta es bien importante. Como te decía, antes se enfocaba mucho en las enfermedades malignas, ¿no? Ahora, básicamente, hay una serie de condiciones genéticas que se pueden tratar y curar con este tipo de tratamiento, ¿ok? Porque ¿qué es lo que hace ¿Cómo básicamente? cuáles? Las inmunodeficiencias primarias. Este caso en particular que Ujú. nosotros trasplantamos es una enfermedad, una inmunodeficiencia primaria de tipo genético. El paciente nace con la condición y en un momento determinado desarrolla esa enfermedad y ahí es donde empieza toda la catástrofe inflamatoria que presentan estos pacientes. Pero existen otras condiciones hematológicas benignas, por ejemplo, como la enfermedad de células falciformes, el sickle cell. Existen básicamente las enfermedades de depósito congénitas. En general, hay muchas condiciones que se pueden tratar con este tipo. ¿Y cómo es el de- tratamiento? ¿Cómo es este trasplante? Ok, básicamente lo primero es identificar el diagnóstico preciso para decir, este paciente puede ser un candidato potencial a recibir un trasplante de médula ósea y a curarse, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez teniendo el diagnóstico, se busca el donante, que el mejor donante básicamente es un donante relacionado, preferiblemente un hermano o una hermana que sean compatibles exactamente con los HLA. Entonces, el paciente, al donante, pues se le hacen todas las evaluaciones específicas que definitivamente no tenga la misma condición del paciente enfermo. Sí, en este caso particular, que sea una hermana o un hermano, ese es el donante ideal. Pero muchas veces no lo tenemos, solamente hay una posibilidad de un 25%, así sea hijo de padre y madre, solamente hay posibilidades de un 25% de que sean idénticos para poder hacer este tipo de trasplantes. Entonces, si no está el hermano o la hermana, pues hay otras fuentes de células madre que se pueden obtener, los padres, f- donantes no relacionados e incluso células de cordón umbilical. Entonces, el paciente, O sea, que usted recomienda que uno guarde el cordón umbilical. no, no, realmente Interesante. te lo voy a explicar por qué. Ujú. Porque usualmente para que un paciente el niño, la madre, coleccionan las células de la placenta, las células de cordón umbilical, esas células se guardan, ¿cierto? Pero es muy difícil de que esa célula sea compatible con otro paciente, Ujú. ¿cierto? Para un banco público sí es ideal. Incluso nosotros exhortamos a la gente que donen este tipo de células madre para bancos públicos, pero para cuestiones privadas no. Porque si yo tengo un paciente que necesita un trasplante de médula ósea, yo puedo obtener las células madre de la sangre periférica. Ujú. O sea, y otra de las limitantes que tiene este tipo de trasplante de cordón umbilical es la cantidad de células que se van a infundir. Entonces, si es un paciente grande que necesite trasplantarse, pues requiere a veces no solamente un cordón umbilical, sino dos cordones umbilicales. No sabía. Sí, sí, es bien interesante el tema, pero como te digo, sí, yo recomiendo que se donen este tipo de células, pero cuando es a un banco público, porque ¿qué hace el banco público realmente de células madre? Básicamente le hacen pruebas de histocompatibilidad Ujú. y a las personas le llegan, y entonces se lo buscan en un registro. Pero cuando es un banco privado, hay muy pocas posibilidades de que esas células se puedan utilizar. El principal reto, entonces, es conseguir el donante, presumo yo. Y además de eso, de conseguir el donante, ¿qué otros retos tiene hacer un trasplante de médula ósea? Ok, eso es extremadamente importante. Los pacientes, para poder básicamente yo infundirle las células madre, hay que darle un régimen preparatorio. Un régimen preparatorio que Ujú. es la quimioterapia. En este caso en particular, en esta enfermedad, no estamos tratando de eliminar las células malignas, simplemente estamos tratando de eliminar el gen anormal que le está produciendo el problema al Ujú. paciente. Entonces los regímenes son un poco diferentes y son de intensidad un poco más reducida que si fuera, por ejemplo, un trasplante para una leucemia aguda, una malignidad. Entonces, ese paciente requiere de unas dosis altas de quimioterapia para barrer completamente la médula ósea, para eliminarla, limpiarla completamente, y el paciente queda completamente desnudo de sus defensas. O sea, por eso es que estos Ujú. trasplantes se requieren unas unidades muy especializadas para tratar de evitar que las infecciones entren al cuerpo del paciente, porque esa es la causa número uno, pues en los primeros 100 días es la causa número uno de muerte de los pacientes trasplantados. Entonces, se le dan los 8 días, 7, 8 días de quimioterapia y una vez al día siguiente, previamente ya se han coleccionado las células madre del donante y se le infunden al paciente.
¿cierto? Y de ahí en adelante empezamos a contar nosotros los días post-trasplante. Para que esa médula ósea pegue, básicamente se puede demorar en los glóbulos blancos más o menos como de 10 a 15 días. Las plaquetas se demoran un poco más. ¿Ok? Definitivamente durante ese periodo de tiempo el paciente va a estar muy expuesto a muchas infecciones, entonces hay que ponerlos en muchos medicamentos, antibióticos, profilácticos, no solamente antibióticos, antivirales, antifungales para evitar las infecciones por hongos. Aparte de eso, hay que ponerles unos medicamentos especiales para tratar de evitar el rechazo. El rechazo de que el Ujú, trasplante, las células madre, que el cuerpo lo rechace, porque ujú. Sí, aunque son idénticos en HLA, siempre puede ocurrir un rechazo. ¿Ok? Entonces se le dan lo que llamamos nosotros los medicamentos inmunosupresores, que eso puede ir más o menos hasta los 100 días post-trasplante. Pero eso es un hilo muy fino en el sentido de que puede ser, básicamente, si le doy mucha inmunosupresión, pues básicamente para evitar el rechazo, pues puedo hacer que la médula ósea no pegue, ¿cierto? Que haya ujú. lo que llamamos nosotros un graft failure. Y si le damos muy poquito de inmunosupresión, pues entonces va a haber rechazo. O sea que el problema del trasplante es posterior a la infusión de células madre. Y usualmente porque requiere una unidad muy especializada. O sea, son unidades básicamente de presiones positivas, o sea, para tratar de evitar que todo lo que esté afuera entre a la habitación. Me refiero a la fuera del cuarto, Ujú, porque tú sabes que en los hospitales hay muchas seguro. infecciones. Entonces, si una infección por hongo, por virus o por bacteria puede ser muy peligrosa para el paciente. Entonces, son cuartos de presiones positivas. Tú sientes cuando empujas esa puerta que tienes que hacer un poquito más de fuerza para tratar de abrir. Lo otro es el flujo laminar. O sea, son unos flujos especiales, horizontales. O sea, no hay turbulencias de aire dentro de la habitación, porque si hay turbulencias de aire, pues hace que las bacterias puedan caer encima del paciente. Y también lo que llamamos nosotros HEPA filters. O sea, los HEPA filters básicamente unos filtros muy especializados, básicamente de 2 micrones para tratar de evitar que entren bacterias, hongos o virus. So, evidentemente es mucho más que el trasplante, todo un asunto alrededor de ese trasplante para poder hacer que funcione y sea eficiente y post. Sí, el, Eh, el, el trasplante es algo, en términos generales, en teoría es algo bien sencillo, porque es simplemente infundir las células del donante previamente coleccionadas, pero el problema es lo que viene después sí, pues, del sí, todas las trasplante. condiciones que hay que poner Exactamente. alrededor para que funcione y pegue y sea eficiente. En cuanto al futuro de este tratamiento en Puerto Rico para el ¿verdad? Hope Wonders del Children's Hospital, ¿qué significa haber logrado esto? Es un reto muy importante porque, como te decía, o sea que ahora en este momento nosotros podemos proveer este tipo de tratamientos aquí mismo en la isla. Antes, pues, el paciente tenía que irse fuera y eso representa muchos problemas para la familia como Sí, tal, gastos ¿cierto? y problemas Sí. O seguros en general, porque sea, al trabajo, todas las cosas, porque eso sí, estamos sí. hablando de meses. Y son varios meses, o sea, lo mínimo que puede estar un paciente pueden ser 6 meses. Entonces, muchas veces si el papá puede ir, la mamá no puede ir, o sea, Ujú. porque se afecta toda la dinámica familiar con ese tipo de enfermedades. O sea que el mensaje a la familia es ese, ¿no? Es si tienes una situación como esta, aquí finalmente ya está haciendo este tratamiento. Definitivo, hacerle básicamente a la familia énfasis en eso y tratar de llevar el mensaje a los pediatras, a los colegas hematólogos oncólogos, que si tienen algún paciente que pueda necesitar un trasplante de médula ósea, pues nosotros en el hospital estamos en la disposición de poderlo evaluar y de poder proveer ese tipo de tratamiento. El proceso en el momento en que se identifica la enfermedad para decidir si va a haber un trasplante o no, puede y conseguir el donante y todas esas situaciones puede durar entre 2 y 3 meses. Hay trasplantes que hay que hacerlos de emergencia, lo que llamamos nosotros una emergencia de trasplante de médula ósea. Hay enfermedades, por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias, que son niños que nacen con enfermedades muy graves que hay que trasplantarlos en los primeros 3 meses de vida, Ujú. o sea, casi que recién nacidos, para tratar de evitar que ese niño expuesto en la calle, pues coja infecciones. Entonces, ese proceso se puede demorar entre 2 y 3 meses en general, porque es difícil conseguir a veces las células madre. Me está pasando por la mente ¿verdad? Yo tengo hija y es como, o sea, la gran diferencia que sería entre uno tener que montarse en un avión, irse y hacer todo un procedimiento versus hacerlo desde aquí. Y qué bueno que contamos con usted. Yo tengo que decirle que a mí me han dicho, esto me lo han dicho, y por eso lo reconozco como, yo sé que está sonando lambón lo que estoy diciendo, pero es que me contaron de la caminata que usted dio cuando María para atender al paciente. Esa historia es conocida. Y, y pues nada, o sea, es muy brutal. Gracias por eso.
Sí, Por si acaso, o sea, eh, una vez uno llega, ¿verdad?, a un nivel en la vida, eh, algunas personas normalizan el éxito y no siguen buscando progresar o el próximo reto o cómo sigo salvando vidas o cómo sigo convirtiéndome en un profesional de otro nivel. Y obviamente, pues usted sí lo ha hecho porque pudo haber no hecho nada de esto y pues, y seguir echado para atrás. sí, no, te agradezco tus palabras, pero precisamente eso fue un paciente también que se hizo un trasplante Ujú. alogenético, relacionado, pero fue para una malignidad, ¿cierto? En este caso en particular, pues es otro tipo de enfermedades, inmunodeficiencias primarias, o sea, que son condiciones que realmente existe la posibilidad. Y lo más importante, o sea, el compromiso mío cuando yo estoy evaluando a un paciente de esa naturaleza es tratar de dar todo lo posible para poderle garantizar al paciente la cura, ¿cierto? O sea, infortunadamente en los trasplantes de Ujú. médula ósea es un tratamiento muy complicado y hay muchas complicaciones durante el proceso de trasplante y algunos pues tienen muchos problemas, pero en el caso particular pues el hecho de trabajar con estos niños me anima básicamente todos los días a seguir adelante con ellos y poderlos tratar y sacar adelante. Como te decía al principio, cuando yo empecé esta carrera, yo pensé que el tratamiento de cáncer en particular, la malignidad, estaba más avanzado, pero me llevé a la sorpresa de que todavía se siguen muriendo niños de cáncer y la idea es tratar de bajar eso a cero, ¿cierto? Ese es mi sueño realmente, poder hacer todo lo posible, todo lo que esté al alcance para que todos estos chicos puedan sobrevivir. No solamente los de cáncer, sino en este caso en particular que se trasplantó, pues un niño con una inmunodeficiencia primaria, una enfermedad genética que tiene las posibilidades de seguir adelante y de hacer grandes cosas. Gracias, doctor. Para mí es un placer, Jay, de verdad que sí, gracias por la invitación y poder compartir este tipo de aspectos en cuanto a lo que tiene que ver con No, está trasplante bien. de médula Gracias, ósea. lo aprecio, pero gracias a usted. Realmente lo aprecio. Gracias por lo que hacen y cuente con nosotros. Mucho Gracias, gusto. Jay, Gracias, muy doctor. amable.